Ábalos y Koldo pasan su primera noche en prisión provisional en Soto del Real. El juez los ha mandado allí porque considera que existía riesgo extremo de que se fugaran, riesgo máximo, dice el juez. Y los ha mandado a Soto del Real para que esperen allí a que empiece el juicio, que en principio va a ser cosa de unos meses, pocos. Y ese es precisamente uno de los motivos por los que el juez cree que ahora sí había riesgo de que se fugaran, que el juicio va a ser inminente. Esto es porque Ábalos ha jugado hasta el final la carta de seguir siendo diputado. Si Ábalos hubiese dimitido, este caso habría vuelto a la Audiencia Nacional, su proceso judicial iría mucho más lento porque allí hay más causas que tramitar. En caso de ser condenado, podría recurrir al Supremo y alargar un poco más su permanencia en libertad, pero Ábalos legítimamente ha querido seguir hasta el final con su acta de diputado para seguir cobrando los 5.500 euros netos que recibe cada mes, y como diputado que es, está aforado ante el Supremo, y es el Supremo el que les va a juzgar a él y a Koldo. Y en el Supremo no hay atascos de causas. Ahí va todo rapidísimo, las cosas son mucho más ligeritas y el juicio va a empezar en pocos meses. Esa inminencia del juicio es uno de los motivos por los que el juez los manda a prisión provisional, porque dice que hay bastantes motivos para considerarlos responsables criminalmente de la corrupción de la que se les acusa, y porque los 24 añazos de cárcel que pide la Fiscalía para Ábalos y los 19 que pide para Koldo hacen que muy probablemente los dos hayan por lo menos contemplado la idea de fugarse. ¿Fugarse a dónde? Bueno, pues el propio juez habla en sus autos de países hispanoamericanos, porque durante la investigación se le han encontrado propiedades a Ábalos en Colombia o en Perú, y aunque el juez no menciona ningún país concreto, tampoco hay que ser un lince para darse cuenta de que el juez está pensando en Venezuela y en la conexión del sí, porque el juez, hablando de los países hispanos a los que podría fugarse Ábalos, dice: son de conocimiento general los contactos internacionales que ha podido trabar el señor Ábalos en el desarrollo de su función pública, tanto con autoridades como con particulares y empresas de dichos países. Y más o menos lo mismo apunta para Koldo. ¿Y cómo podrían pagarse Ábalos y Koldo esa hipotética fuga de la que el juez dice que hay riesgo máximo? Pues el juez también tiene una teoría aquí. Dice, hay indicios suficientes de que los dos han podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico, hasta el punto de que durante varios años Ábalos no necesitó sacar ni un euro de sus cuentas, y en el caso de Koldo casi tampoco sacó dinero. Además, Koldo iba pagando los gastos de Ábalos por algún motivo que todavía, dice el juez, todavía ni siquiera Koldo ha sido capaz de justificar. Bueno, pues todo esto, según el juez, permite inferir razonablemente que pueden disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener una fuga. O sea, el juez tenía clarísimo que esta gente, por lo menos que había contemplado la idea de marcharse. Y dicen los abogados de Ábalos y Koldo: no, pero es que tienen lazos familiares fuertes aquí en España, ¿cómo van a fugarse con semejante arraigo? El abogado de Ábalos dice: no, mi cliente es que está divorciado, tiene un hijo menor, tiene un régimen de visitas, ¿cómo va a alargarse? Y el abogado de Koldo dice lo mismo, ¿no? Pues es que Koldo vive en Benidorm con su madre, con sus hermanos, con su hija de 5 años, ¿qué más arraigo hace falta demostrar? Y el juez el juez se pregunta y se contesta a todos los autos. El juez les dice: teniendo en cuenta el horizonte penal que tienen por delante, cualquiera de esos familiares puede ir a su encuentro allí donde se fuguen. Así que para adentro sin posibilidad de fianza. Prisión provisional hasta que empiece el juicio, y desde esta noche Ábalos y Koldo duermen en Soto del Real. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, buenas noches. El juicio se espera como pronto para la próxima primavera y el juez no le va a dejar salir hasta su celebración porque persistirán los mismos elementos que ha entendido que acrecientan ese riesgo extremo, dice, de fuga. La alta penalidad que se le reclama y las multas millonarias, así como la posibilidad de que maneje efectivo opaco aún no detectado y conexiones con países iberoamericanos o por los contactos que ha logrado en su etapa de ministro que faculten su huida. En este sentido, el magistrado recalca que su hijo ha estado aportándole cantidades de dinero que la defensa de Ábalos explica por un préstamo y que pudiera tener propiedades en Perú a través de la Fundación Fiadelso. De Koldo también dice que dispuso de contactos en Hispanoamérica que podrían facilitar su huida. Tampoco cree el juez que se conculque el derecho de los electores que votaron a Ábalos en Valencia. El tema de su participación política, dice el magistrado, es un asunto que corresponde
volverá a resolver al Congreso vía reglamento. Ábalos ha manifestado que no tiene dinero ni a dónde ir y ha dicho a la SER que su ingreso en prisión es una decisión política que persigue conseguir una declaración colaborativa. Claro, aquí, magistrado, el nudo gordiano de todo es el dinero, por dos cuestiones. Para saber cuánto supuestamente se habrían llevado en esa presunta trama de mascarillas y luego, por otro lado, para saber en qué medida les habría ayudado a huir, si lo estuvieran pensando, de la acción de la justicia, como dice el juez. Es que el problema es que en este caso mascarillas, por las resoluciones judiciales, ese dinero no aparece ni se sabe si existe o no, más allá de la afirmación que hace la UCO. Entonces, los informes de expertos, o en este caso de la UCO, hay que tomarlos con prudencia, porque efectivamente hay que seguir la trazabilidad del dinero, pero lo primero que hay que hacer es no basarlo en suposiciones, es decir, puede tener, sí, pero ¿en qué se basa la afirmación? Si es en una valoración o apreciación del informe técnico, pues vamos mal. Si es en datos de cuentas que, aunque no se sepa el punto final, sí sabemos que existen y que han derivado fondos a las personas afectadas, pues vamos bien. Que hayan recibido dinero de un hijo, bueno, pues antes decía si hay indicios en otro procedimiento. El problema es que es en este donde se está tomando la medida. Por tanto, ¿existen? Yo no los conozco. Si no los conoces y es público el procedimiento, o no existen o están en investigación, y es el instructor el que tiene que valorar. Y por otra parte, el señor Ábalos y demás es aforado. Vamos a ver. Primero, yo he dicho que no había indicios. Tú has dicho, no es verdad que no haya indicios. Bien. Pruebas. No hay ninguna prueba hasta que no se practiquen en el juicio oral. Tenemos informes que son de risa, de la UCO. Tenemos otros informes de contrario que por lo que sea, no hemos visto. Este señor tenía muchísimo dinero por todas partes, pero nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. Tú dices, se lo habrá gastado, bueno, o lo habrá donado a las Carmelitas Descalzas, yo qué sé. Eso desde luego no es ningún argumento. Mira, lo que sí nos ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante años y años es que la prisión preventiva no se puede aplicar de la manera tan ligera que se aplica aquí. Claro, tú dices, no, la petición del fiscal, como es muy alta, luego entonces tiene que ingresar porque puede aumentar el riesgo de fuga. Pero luego, pero tú acabas de decir que hay jurisprudencia que dice que si la solicitud es muy alta, es entonces cuando matemáticamente, que no es así, pero bueno, puede surgir la duda. Claro, entonces basta con hacer una petición exacerbada como esta para luego meterle en prisión y que tengamos la pena del telediario ahí. Mira, la Fiscalía Anticorrupción está pidiendo una pena exacerbada. Estoy hablando yo. Yo te digo que bajo ese argumento bastaría, como ha bastado, con decir eso. Oye, me vas a irritar ahora a mí. Venga. Y mira que soy poco irritable. Bastaría con pedir una pena tan alta, meterle en la cárcel y luego ya veremos si la rebajamos, la solicitud. Pero oiga, ¿qué clase de frivolidad es esta? Y a lo que yo me refería es que no hay un solo indicio de que se haya financiado ni el Partido Socialista ni el Real Betis Club de Fútbol. No lo hay, digámoslo, no lo hay. Fuentes. Y luego, ya me falta solo una pequeña cosa. Remata. El caso Nos, la Kitchen. Bueno, decenas y decenas de peticiones de condena en casos de corrupción y no han entrado. Muy, muy excepcionalmente. ¿Y luego qué pasa con los corruptores? Aldama en la calle mientras. ¿Y esto nos parece que la justicia es igual y que todo está funcionando con un patrón mínimamente lógico en derecho? Sí, ¿no? La retórica, ¿no? La retórica de tiro de la manta es un Rubicón para Ábalos. Quiero decir, él ha negado siempre su culpabilidad o su implicación. Pero claro, cuando empiezas a decir eso, son insinuaciones, ¿no? Son cabezas de caballo en la cama. Entonces, en el fondo te estás diciendo, aprieto el botón nuclear, ¿no? De todo esto. Es cierto que se puede hacer poco, salvo pedir una cierta
suavidad penal o en el encarcelamiento, que por cierto creo que hay que pedir un suplicatorio para ese encarcelamiento. Sigue siendo diputado, entonces tiene que decidir el Congreso ese encarcelamiento. Ahí hay una posibilidad de que el PSOE se muestre contrario. Pero, ¿se necesitaría eso si decidiera hoy enviarle a prisión? ¿No iría hoy a prisión? Entiendo que no, el procedimiento es un aforado. El Tribunal Supremo tiene que comunicarlo a la mesa del Congreso, según el estatuto del diputado, y luego tiene que haber un voto secreto de la Cámara. Eso es lo que corresponde. En el Congreso, los letrados, que llevan 72 horas con esto, y consideran que sí puede ingresar en prisión. Bueno, no sé, venimos del fallo sin sentencia del fiscal general del Estado, y ahora por primera vez y con extrema duda jurídica y ante un diputado del Congreso considerar que es una especie de, no sé, otra vez el Lute Ábalos que va a escapar y va a dar exclusivas de un Ruiz Mateos. Yo creo que si sucede la entrada en prisión de Ábalos, estamos otra vez con ese papel que no corresponde al Tribunal Supremo, de primero, ante una duda tan elemental. ¿Y qué problema hay en que se pida el suplicatorio? ¿Qué urgencia hay? ¿Va a escapar ahora porque solo tiene 6.000 euros? Me parece que estamos precisamente dentro de esa dialéctica del lawfare y de guerra del bipartidismo, en la que, en fin, precisamente la lógica del procedimiento jurídico es cada vez más borrosa. Que estemos aquí discutiendo una cosa que aparece en el Estatuto del Diputado, que ha sucedido en otros casos del lawfare contra el diputado Alberto Rodríguez, a la que el PSOE, la presidenta, autorizó su desaforamiento. En fin, es bastante alucinante del momento en el que estamos, que es prácticamente, estamos entrando en una crisis de Estado desde el punto de vista de la excepción en los procedimientos. Es Congreso quien lo planteara, ¿no? Indubio pro reo, es una cuestión fundamental. Imaginemos que ahora, porque el Supremo es jurisprudencial, entonces ya, ante una acusación más o menos... Solo hay un supuesto en el que se puede detener a un diputado, es en flagrante delito. Es decir, claro, está ahí Ábalos, que como no tiene dinero, rompiendo un cajero automático, entonces sí, pero no creo que lo vaya a hacer. Entonces es bastante alucinante cómo se generalizan procedimientos de excepción sobre la base de la presión mediática. Indubio pro reo, entonces pide el suplicatorio y que se pronuncie el Congreso, que además está siendo agredido desde el punto de vista... O sea, tú no puedes tener diputados que mañana están en la cárcel. Es que eso, Raúl, es lo que yo echo de menos. Lo que decía Juanma es que esto afecta al estatuto del diputado, porque es jurisprudencial. Entonces la Cámara, la Presidencia, la Comisión Permanente, decir, bueno, ahora, ¿qué está pasando? Si hay una urgencia, pues lo tramitamos con urgencia, pero que a partir de ahora cualquier diputado pueda entrar en prisión sin pedir suplicatorio es un poquito alucinante. No rompe toda la filosofía del suplicatorio, de la inmunidad parlamentaria, no la rompe. Raúl, sí, no, es que estaba la cuestión del aforamiento. Unos delitos de extrema gravedad, como fue el caso del GAL, ¿recuerdo? El aforamiento protegió a Barrio Nuevo. Entonces se discutía, una vez disueltas las Cortes, si seguía teniendo ese aforamiento. Y en este caso, que es infinitamente más grave que el de Ábalos, pues se usó, el procedimiento funcionó. ¿Por qué ahora no? Yo creo que tenemos que leer esta cosa en el contexto de esta ambivalencia preocupante del Tribunal Supremo en su acción jurisprudencial y excepcional, que va en un sentido, pues, que precisamente no es de respeto de la división de poderes.